Bien, en esta clase entonces vamos a adentrarnos en un aspecto muy importante en la vida azteca como era su sistema de creencias. Este sistema de creencias tuvo implicancias políticas y a su vez ha sido interpretado a partir sobre todo de las relatos que quedaron en la documentación generada por los conquistadores, como así también en los códices o en las propias manifestaciones estéticas. En este caso, la iconografía o el arte mexica no debe ser entendido como una manifestación propia de las bellas artes y que tiene un fin en sí mismo, la producción de valores estéticos, sino que es una manifestación que está cargada de significado. Contiene alto contenido religioso y en definitiva atraviesa todos los aspectos sociales y en definitiva repercuten en lo político dentro de la vida mexica o azteca. Estas representaciones son simbólicas y se llevaron adelante tanto en términos iconográficos, con pinturas, pero sobre todo en el periodo azteca a través del desarrollo de una escultórica que en algunos casos llegó a niveles de escultura colosal, que permite en definitiva interpretar estos sistemas simbólicos de dualidad donde siempre se contraponía el día sobre la noche, la vida sobre la muerte, el aire sobre la tierra y que en definitiva va a trasuntar en una visión calendárica o temporal que está representada, ya lo vamos a ver, en un gran disco eh, que se entiende o se conoce como el calendario azteca. Bueno, hay que tener en cuenta que el imperio azteca tuvo un ascenso rápido, para algunos imperio, para otros una hegemonía expansiva, esto hay que tenerlo en cuenta, y que hay que considerar que fue un grupo que entra tardíamente al escenario mesoamericano, donde los vecinos los desdeñaban, las poblaciones urbanas que existían, sobre todo las que se habían asentado en los márgenes del lago, la consideraban bárbaras en la medida de que era un pueblo que procedía desde el norte con costumbres de cazadores-recolectores y consecuentemente fue incorporando prácticas agrícolas. Pero hay algo muy importante que puede encontrarse en el sistema de valores que en definitiva se construye a partir de la cosmovisión, de cómo este grupo secundario se hizo con el poder tan rápidamente en el Valle de México, y esto lo encontramos en otra pregunta, en cómo justificaron la expansión. Y a partir de allí surge otra pregunta. ¿Cómo un pueblo o una sociedad que tuvo esta dinámica política y llegó a construir de un modo tan fuerte su poder, fue a la vez tan frágil e inestable? Así es importante entonces entender a los aztecas desde el punto de vista de la tradición mesoamericana de la que partieron. En este caso recomendamos un texto que, aunque extenso, ayuda a entender el rol que tuvo el sistema de creencia en la construcción de valores y consecuentemente las acciones bélicas que son las que van a dar nota a las manifestaciones estéticas en el mundo azteca, pero a su vez determinar la vida de las personas en relación a la justificación de ese imperio expansivo y ciertas prácticas rituales que hoy serían tomadas como verdaderamente salvajes. Me refiero a los sacrificios humanos. Las fuentes entonces son, como dijimos antes, arqueológicas, fundamentalmente dadas por escultóricas, etnohistóricas, que las generaron los conquistadores a partir de los relatos que le hicieron los propios indígenas, los códices generados por los indígenas antes de la conquista, en algunos casos, y las inscripciones mayas, entre estas las jeroglíficas, ¿no? En este contexto hay que entender que cada centro en Mesoamérica, cada centro urbano, tenía su propia visión autoengrandecedora, esto es, que justificaba su origen y en él el origen propio de la humanidad. Así, en el caso de los mexicas, reescribieron la historia después de la consolidación en el gobierno que realizara Izcoatl hacia 1426, donde realmente hizo una reescritura de la historia a partir de la quema de la documentación preexistente. Se plantea que incluso en este periodo se llevó adelante la escritura de una historia que justificaba la diferenciación social a partir del enfrentamiento con Azcapotzalco, diciendo que los que no querían enfrentarse, en el caso de que los que querían enfrentarse pudieran ganar esta lucha, iban a quedar subordinados como una clase inferior. Ahí Itzcoatl, por ejemplo, justifica las diferencias sociales que existieron de distintos estamentos a partir de un hecho histórico pero manipulado.
Hay discrepancias cronológicas por la variedad de cómputos que se utilizan en México Central y el uso del calendario singular generan algunos problemas de interpretación, pero en definitiva hay que hacerlo dentro de esa concepción cíclica del tiempo. Los mexicas consideraban ciclos de cada 52 años y en torno a ellos realizaban el ritual del fuego nuevo, que ya lo vamos a ver, y que en definitiva hacían que la vida de las personas, de los mexicas, del pueblo mexica, estuviera girando en torno a una ritualidad que complementaba en términos calendáricos el desarrollo de la vida cotidiana con los ciclos agrícolas, etc. Ellos van a partir de una antigua tradición mesoamericana donde hay ciclos de desarrollo, expansión y derrumbe. Desde los olmecas existía esta visión donde la creación generalmente dada de los seres humanos y el mundo pasaba por una etapa de expansión que llevaba a su propia destrucción para dar lugar al surgimiento de una nueva. En el caso de los aztecas, esto era lo que pensaban que sucedía cada ciclo, y habían existido un total de 5 humanidades y creaciones, de las cuales ellos eran parte de la quinta. Había una obsesión entonces en torno a estos mitos y a estas creencias por legitimar el poder mediante una herencia prestigiosa. Había un culto militarista de la guerra y los sacrificios humanos versus aspectos más pacíficos de la religión y la cultura. En el caso del militarismo y los sacrificios venía siendo una costumbre tradicional de Mesoamérica, sobre todo en el periodo posclásico, pero hay que retraerlos un poco más en el tiempo inclusive. Hay entonces un carácter de transformación. La religión mesoamericana va mutando en la medida de que se toman antiguas tradiciones y se van componiendo y recomponiendo a partir del ingreso de nuevos pueblos que traen sus propios sistemas de creencia y que adaptan, y al que adaptan, a las tradiciones mesoamericanas. En el caso de la visión cíclica del tiempo, el disco solar o el calendario azteca es muy importante para comprender esta cosmovisión. En el mismo, para López Luján y López Austin, esto no es un calendario, sino que es una visión del tiempo más amplia. Y aquí se puede observar una composición que se ha resaltado en esta imagen de los distintos anillos que figuran concéntricamente como conjunto de símbolos que están representando las concepciones de tiempo y espacio de los mexicas. Por un lado tenemos el rostro del quinto sol, Tonatiuh, que representa a ese momento de la creación que están viviendo los propios aztecas como culminación de un proceso de 4 previas. Estas 4 eras previas están representadas, en este caso en tonos rosados, con 4 símbolos, acá se ven, que son viento, lluvia, jaguar y agua. Luego es sucedido por otro anillo, que aquí se resalta en amarillo, que representa el mes acá se representa en rosado, que representa, el mes de los 20 días, que equivale a un periodo mensual azteca. Y por último, la energía solar, con símbolos del año y plumas y símbolos de agua, en este caso el sector amarillo del disco solar. Así entonces, esto es enmarcado por serpientes, 2 serpientes de fuego, en este caso se observa aquí una, que descienden desde el quinto sol y terminan envolviendo todo lo que es la noción espaciotemporal. Como ven entonces, esta visión del tiempo se complementaba con un panteón que, como dijimos, venía construyéndose a lo largo de la historia de Mesoamérica y al que los mexicas van a aportar con creencias propias. En este caso, muchos de los dioses que forman un panteón complejo, a veces incoherente, a veces superpuesto, está muy relacionado con patronos que se relacionan con los fenómenos naturales y culturales. Esto hace que las entidades sean fluidas y, como decía recién, se superponen y multiplican. Hay múltiples combinaciones de distintos dioses que mezclan héroes toltecas con divinidades chichimecas. Hay que tener en cuenta que son tradiciones muy diferenciadas. Y van a ir personificando segmentos concretos del orden cósmico como una continuidad espaciotemporal. Así vemos cómo con el tiempo y a medida que la religión se transforma en un objeto de construcción de la ideología de Estado, el culto a los sacrificios humanos va a ir consolidándose, pero siempre a partir de cambios en la leyenda y el enriquecimiento de los mitos.
Así entonces se armonizan las fuerzas centrífugas del posclásico y se establece un culto estatal que va a estar centrado en Huitzilopochtli, aquella deidad que había viajado de alguna manera con los Calpulli desde el periodo de migración y logra consolidarse como entidad en la medida que la constitución de Tenochtitlan se hace en torno a el mandato que esta misma divinidad le había dado a los mexicas. Mexicas que venían desde un origen oscuro y humilde del norte de México, que se establecen definitivamente hacia 1325 en el lago Texcoco y fundan la ciudad de Tenochtitlan, y que hacia 1428 logran la unión de dos ciudades. Este grupo se ha planteado que tiene su origen en realidad en el suroeste de Estados Unidos, relacionado con la cultura Hopi, y a partir de allí inicia una transición, un traslado que tiene relevancia sobre todo en su paso por Tula y Teotihuacán en lo referido a la influencia de la religión y los sistemas de creencias mesoamericanos, más allá de que venían atravesando ya con ciertas pautas culturales del suroeste de Estados Unidos con su dios Huitzilopochtli y cumpliendo de alguna manera su mandato en su recorrido por las costas del lago Texcoco hasta desembocar en la cesión que hizo Azcapotzalco de Tenochtitlan, donde erigen un templo y un centro cívico ceremonial con pirámides a tal deidad, pero en complemento con otras deidades. Huitzilopochtli, justamente como decía, colibrí zurdo, había sido el que había marcado su destino, donde relacionan el lugar con un águila devorando una serpiente. De nuevo, el águila, el aire, la serpiente, la tierra y Huitzilopochtli en un plano medio están planteando la conjunción de lo que va a constituir el sistema de creencias mesoamericano, que a su vez se fundamenta en la narración que, como aquí se indica, referencia a un lugar de origen acuático, otro elemento más del sistema de creencias, y una cueva donde Huitzilopochtli marca el destino. A partir de este es el Códice de Mendoza, y aquí se puede interpretar entonces claramente cómo construyeron la historia de un origen legendario, Aztlán, con cuevas y agua, para luego trasladar esa visión al lugar donde se asientan definitivamente, que era el México Tenochtitlan. Ellos fueron avanzando en pequeños grupos que iban cultivando y esperando a los que llegaran, y así iban construyendo una narración que en definitiva articulaba el dios de la migración, un dios que en algún momento se llegó a involucrar con un jefe tribal, con la fusión de creencias, héroes y personajes legendarios que iban enriqueciendo el relato, por ejemplo, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que es una entidad divina que existe en todo Mesoamérica, como Kukulcán, por ejemplo, en el área maya, va a ser rápidamente incorporada en el mundo mexica también. Y así es como que desde su paso por Tula y luego por Teotihuacán, la observación a estos templos lo va a hacer a los mexicas incorporarlo como parte también de su panteón o sistemas de creencia. Entonces esto llevó a la fundación de una ciudad que en definitiva tiene un contenido sacro muy importante y que fue trasladado incluso a la ciudad de Tlatelolco. En definitiva, entonces, dejamos acá esta presentación donde lo que podemos ver es que el pueblo mexica, en definitiva, como idea general, logra constituir un sistema de creencias que tiene una tradición previa de su momento de peregrinación, el mantenimiento de ciertas identidades y resalte de las mismas en el momento de consolidación en la ciudad de Tenochtitlan, pero ya con la incorporación de muchos elementos que formaban parte del sistema de creencia mesoamericano.